Llegamos a ustedes con la palabra de vida para permanecer en el amor y en la luz. Hoy es domingo 15 de noviembre. Y el evangelio que meditamos este día está tomado de Mateo 25, verso 14 al 30. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y le confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad. Y después partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos, ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más, entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más, entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado, recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo habría recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá llantos y rechinar de dientes. Mensaje de la palabra de Dios, mensaje de juicio, ¿verdad? Mensaje de tiempo final. Y todos, en mayor o menor medida, debemos afrontar esa circunstancia de tiempo final. Y por eso es que el Evangelio nos coloca frente a los dones y talentos que Dios nos ha dado, que tenemos que fructificarlos y multiplicarlos, ponerlos al servicio. Cuando uno tiene dones, carismas o talentos y se lo guarda para sí mismo, es como ese que entierra el talento y que no produce absolutamente nada. Pero sin embargo, aquel que explota ese don y ese talento al máximo, realmente produce muchos otros más dones y talentos y multiplica y realmente hace un gran bien a todo el conjunto comunitario y social. Los dones y talentos, y no se puede decir que no haya personas que no tengan ningún don o ningún talento, porque todos venimos armados con dones y talentos que Dios nos da. Esos dones y talentos que Dios nos da es para ponerlo al servicio de la comunidad y multiplicarlo en toda clase de servicios y de bienes. Miren, hay personas que utilizan los dones y talentos solamente para sí, Valdría la pena poner, digamos, las profesiones, por ejemplo. Hay profesionales muy cualificados con dones y talentos increíbles, pero sin bondad, y en la mayoría de los casos tampoco sin ética. Y entonces ese don y ese talento es transformado en una herramienta de comercio, de mercado, de negocio, y eso no sirve. Temprano que tarde Dios aparecerá para exigir la fructificación de ese don y ese talento que Él nos ha dado. Un profesional sin ética y sin bondad es una persona sumamente egoísta que piensa solamente en sí mismo o en sí misma. No pone su talento, su don, su profesión, su preparación, su capacitación al servicio de la comunidad, sino al servicio de sí mismo. Es como enterrar el don y el talento, porque al no tener incidencia en la vida comunitaria y ser simplemente una herramienta de comercio, de consumo, de negocio, claramente ante Dios, y especialmente cuando llegue el momento de nuestro juicio y nos tengamos que presentar ante Dios, seremos examinados sobre el uso que Dios
nos ha dado como dones y talentos. Y ahí están las dos opciones, ¿no? El que multiplica y fructifica porque lo pone al servicio de los hermanos entra al banquete del Señor. El que enterró el talento y lo usó solo para sí mismo queda fuera del banquete. Que la mirada de Cristo te guarde, el amor de la Virgen Consolata te custodia y descienda sobre tu casa, tu trabajo, tu familia, su santa y divina bendición.